Vamos a hablar de antipsicóticos. Súper preguntado en el examen. Antipsicóticos. Cuando hablamos de antipsicóticos, es importante que clasifiquemos los antipsicóticos en típicos y atípicos. Y en antipsicóticos siempre me gusta recordar un tema de fisiología endocrina que tiene conexión con patología endocrina, que tiene conexión con farmacología y que tiene conexión con psiquiatría. Debido a que tiene tanta conexión, es una pregunta fija de examen. Recordemos la prolactina. Entonces, la prolactina la ponemos como eje central de este mecanismo de cascada endocrina. La prolactina recuerda que es bloqueada a través de la dopamina y es estimulada a través de la TRH, Thyroid Release Hormone. Recuerda que la prolactina tiene un efecto inhibitorio sobre la GnRH y la GnRH tiene un efecto estimulatorio sobre la FSH y la LH. La FSH va a estimular la producción estrogénica y esa producción estrogénica va a inducir ovulación. La LH va a inducir la producción de testosterona y esa testosterona se puede ir a dihidrotestosterona o se puede aromatizar a estrógenos. ¿Quién induce la conversión de testosterona a dihidrotestosterona? La 5-alfa reductase. ¿Quién induce la testosterona en conversión hacia estrógenos? La aromatasa. Ahora bien, le damos a un paciente antipsicóticos. Queremos bajar los niveles de dopamina. Como le damos antipsicóticos, esa dopamina tiene varias vías. Una de esas vías es la nigroestrial, otra es la tuberoinfundibular. Y la tuberoinfundibular es la dopamina que controla este ciclo. Debido a que los antipsicóticos típicos bloquean los receptores D2 de dopamina, hace que la dopamina de la vía tuberoinfundibular caiga. Al caer, suben los niveles de prolactina. Al subir los niveles de prolactina, bajan los niveles de GnRH. Al bajar los niveles de GnRH, baja la FSH, baja la LH, baja la testosterona, bajan los estrógenos. Al bajar los estrógenos, cae la ovulación. Entonces la paciente entra en amenorrea. Debido a que suben los niveles de prolactina, hace galactorrea. Debido a que bajan los niveles de LH y testosterona, cae la libido. Entonces, efectos no deseados de dar antipsicóticos, sobre todo los típicos, los de primera generación, amenorrea, importante, galactorrea, disminución de la libido. Y en el hombre también puede aparecer ginecomastia. Además de eso, los antipsicóticos de primera generación, los típicos, pueden generar afectación en los niveles de acetilcolina. Por lo tanto, pueden llevar al paciente a que haga boca seca y pueden hacer retención urinaria. Lo más frecuente que te puede consultar un paciente que está en antipsicóticos es porque te está haciendo amenorrea o te está haciendo disminución de la libido en el caso de los hombres. Entonces, volvamos acá. Cuando hablamos de antipsicóticos, es bueno que los clasifiquemos en los típicos o de primera generación y los atípicos o de segunda generación. Entonces nos aparecen los fármacos antipsicóticos típicos. Entonces nos aparece el haloperidol, el más usado. Nos aparece la flufenecine. Nos aparece la clorpromacine. El más usado, haloperidol, y muy usado en el ambiente intrahospitalario.
Nos aparecen los atípicos. Entonces los atípicos, piensa en la mnemotecnia ARCO. ¿Cuáles son los atípicos? Entonces el primero es el ariprazole. El segundo, la risperidona. El tercero, la quetiapina. Y el último, la olanzapina. Entonces, nota, armamos la mnemotecnia ARCO. ¿Qué sucede? Los antipsicóticos están enfocados a la dopamina, pero sucede que también la serotonina puede inducir síntomas psicóticos. Entonces tenemos dos neurotransmisores, la dopamina y tenemos la dopamina y la serotonina. Resulta que los antipsicóticos de primera generación bloquean exclusivamente los receptores D2 de dopamina y por eso pueden inducir todo el tema de elevación de la prolactina. En cambio, los atípicos bloquean tanto los receptores D2 como los receptores 5-HT1 de serotonina. Y resulta que los psicóticos, los pacientes que tienen psicosis, recuerda, los pacientes de las 5Ds, esos pacientes te pueden hacer estado delusional, esos pacientes te hacen desorganización en el habla, te hacen desorganización en el comportamiento, importantísimo, y te hacen divagación auditiva, es decir, tienen alucinaciones auditivas. Y dentro del síntoma negativo, el paciente te hace desorden del afecto. Entonces, desorden del afecto te hace afecto plano. Y resulta que el problema de estos pacientes es alteración de la dopamina. Entonces, des por todo lado. Pero recuerda, son 4 síntomas positivos, un síntoma es negativo. Entonces, esos síntomas negativos vienen por la serotonina. Corrijo aquí, síntoma negativo. Ese síntoma negativo es por la serotonina. Esos síntomas positivos son por la dopamina. Entonces, los antipsicóticos típicos van exclusivamente, los de primera generación, contra dopamina. Los antipsicóticos atípicos o de segunda generación van contra serotonina y también contra dopamina. Entonces, los de segunda generación tratan el síntoma negativo y los síntomas positivos. Entonces, tenemos que el ariprazole, la risperidona, la quetiapina y la olanzapina nos tratan tanto síntomas positivos como el síntoma negativo. ¿Por qué? Porque bloquean D2 y bloquean serotonina. Y recuerda que la serotonina nos está generando el síntoma negativo. Nos aparece un último antipsicótico, el mejor de todos, pero tiene un gran problema, la clozapina. Y el problema de la clozapina, pregunta de examen, es que causa agranulocitosis. Entonces, el paciente te hace un alto riesgo de infecciones. De esa forma, hemos hablado de los antipsicóticos. Punto importante.